Vamos a iniciar dando lectura a primera de Pedro 4, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Miren, mis hermanos, lo primero que tenemos que observar en este pasaje es que esta es una continuación del gran tema que revisamos hace 2 domingos, de la victoria de Cristo. Miren, vamos a ver el verso 18 del capítulo 3. El verso 18 del capítulo 3, que lo revisamos hace un par de domingos. Y vamos a ver la similitud que tiene este verso con el primer verso del capítulo 4, que vamos a revisar el día de hoy. ¿Sí? Mire, dice primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es el pasaje que ya estudiamos. Pero dice, Cristo padeció en la carne. Y vean cómo inicia nuestro primer verso de estudio. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces es como que Pedro nos dio el verso 18 del capítulo 3 y hace un paréntesis y esa explicación que ya vimos hace un par de domingos, y regresa de nuevo al tema de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está pasando aquí, en esto. Entonces, vimos nosotros hace un par de domingos, en primera de Pedro 3, 18 al 22, que el sufrimiento de Cristo fue su camino para la gloria. Ese fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su camino hacia la victoria. Vimos que Cristo, por medio de sus sufrimientos, Él vence en la cruz el pecado, la muerte y Satanás. En la cruz es donde lo vence. Pero de modo que nosotros, al estar unidos a Cristo por la fe, en Cristo nosotros hemos también vencido, ¿verdad? Hemos vencido a estos enemigos. ¿Sí? O sea, Cristo es nuestra victoria. En Cristo hemos vencido y venceremos. Y como hemos visto, venceremos por medio de los sufrimientos que Dios ha decretado en nuestras vidas por ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero al final del día que Dios tenga ya determinado para cada uno de nosotros, para llevarnos a su presencia, podemos decir, vencimos porque Cristo venció. Amén. Venceremos porque Cristo venció. Y ese es el título de nuestro mensaje. Venceremos porque Cristo venció. Veamos de nuevo primera de Pedro 4, 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces este texto inicia con la palabra puesto que Cristo ha padecido. Cuando dice puesto que, aquí vemos que de nuevo el apóstol Pedro nos está poniendo de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro ejemplo. De manera particular nos pone como ejemplo los padecimientos de Cristo. Dice puesto que Cristo ha padecido. Y vean lo que dice aquí. Ha padecido por nosotros, por nosotros. Entonces aquí nos recuerda nuevamente que los sufrimientos de Cristo fueron de un carácter sustitutivo, un carácter vicario. Como leímos en nuestro texto, el justo murió por los injustos, por nosotros. Cristo murió por nosotros, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Entonces aquí Pedro nos pone de ejemplo a Cristo. Pero aquí el apóstol Pedro, en este pasaje que veremos hoy, del 1 al 6, se va a enfocar
en un aspecto particular de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Revisamos hace un par de domingos su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Aquí se va a enfocar en su victoria sobre el pecado, y eso lo vemos por la segunda parte de 1 de Pedro 4:1. Vean, dice: pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. O sea, se va a enfocar en la victoria de Cristo sobre el pecado y por lo tanto en nuestra victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado remanente que sigue en nuestras vidas. Es el enfoque que nos da aquí el apóstol Pedro, ¿sí? Pero vean ustedes, esta frase que leímos, 1 de Pedro 4:1, que dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La misma frase en el griego está construida de tal forma que se refiere tanto a nuestro Señor Jesucristo como a nosotros. Esa es la cuestión del griego, o sea, es la misma frase. Entonces podemos leerla de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido en la carne, Él venció o terminó el pecado, ¿sí? Cristo, con su muerte de cruz, Él ahí vence el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, la culpa del pecado de los que vino a salvar, la carga ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él muere, el justo por los injustos, y ahí Él vence el pecado. Entonces, debido a que Cristo padeció en la carne y venció el pecado, entonces nosotros padeceremos en la carne y también venceremos el pecado. ¿Sí me explico? Está en los dos sentidos, tanto para Cristo como para nosotros. Así está la construcción aquí del griego. De modo que aquí tenemos dos grandes ideas, y dos ideas que vamos a desarrollar, una en un sermón y la otra idea en este sermón. Vemos, por un lado, vamos a ver nuestros padecimientos por causa de Cristo. Por un lado vemos, porque dice, porque quien ha padecido en la carne. O sea, lo que nos dice aquí Pedro es que nosotros vamos a padecer también en la carne. Y con respecto a estos padecimientos, Pedro, o sea, nos va a hablar más adelante. Mire, muévase ahí mismo en 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Ahí es donde se va a enfocar, como que aquí nos deja las dos ideas: padeceremos por Cristo, una idea, y la otra es que venceremos el pecado en Cristo. Y la idea de los padecimientos la desarrolla del verso 12 al 19 de este capítulo. Vean cómo inicia el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ven? O sea, esta idea la desarrolla más adelante, como que nos las presenta las dos, desarrolla una y después va a desarrollar la otra. Y vean cómo cierra el 19, 1 Pedro 4, 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces esto lo veremos, si Dios permite, en unos mensajes más, la idea de los padecimientos de Cristo. Pero aquí desarrolla otra idea, que es nuestra victoria sobre el pecado, porque dice que terminó con el pecado. ¿Sí, mis hermanos? Y esa es la idea que vamos a desarrollar hoy. Y con respecto a que en Cristo terminaremos también con el pecado, vemos aquí un mandato en este pasaje, lo vamos a ver, un mandato, y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a entender bien el mandato que nos da Pedro. Siguiendo el mandato, venceremos sobre el pecado. Vamos a ver el mandato en primer lugar, entender el mandato. En segundo lugar, vamos a ver el propósito del mandato conforme a este texto. Y en tercer lugar, vamos a ver 3 motivos que aquí Pedro nos deja para perseverar en la obediencia a este mandato. ¿Sí, mis hermanos? ¿Estamos bien? Y estamos enfocados en cómo vamos a lidiar con el pecado que queda en nuestras vidas. Pero venceremos porque Cristo venció. Porque Cristo terminó con el pecado, nosotros también lo haremos. ¿Sí? Y antes de pasar a lo que es el mandato, recordemos algo. Siempre que veas un mandato en la Biblia, vamos a ver este mandato, tenemos que recordar que detrás de todo imperativo, así se le llama, una orden, detrás de todo imperativo hay un indicativo. ¿Qué es el indicativo?
Es lo que Cristo ya hizo por nosotros para poder obedecer el mandato. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ya hizo por nosotros? Padeció en la carne, ¿para qué? Para terminar con el pecado. Eso ya lo hizo Cristo. Él ya venció el pecado. Y como veremos, nosotros al estar unidos a Cristo, en Cristo hemos muerto al pecado y resucitado a nueva vida. Siempre que veamos un imperativo, que es lo que estaremos tratando, tenemos que tener en la mente el indicativo. Y repito, ¿qué es el indicativo? Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso nos va a librar de que una enseñanza sea humanista, ¿sí? Eso nos va a llevar a que nuestra enseñanza sea cristocéntrica. Si yo puedo avanzar, es por lo que Cristo ya hizo por mí. Amén. Entonces, recordando eso, veamos el primer punto. Vamos a entender el mandato. Y dice 1 de Pedro 4:1, leámoslo de nuevo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ese es el mandato. Armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? Y vean, este término armaos es un término militar. O sea, se refiere a un soldado que se equipa adecuadamente para la batalla, a un soldado que se prepara para ir a la guerra. Y ya de entrada esto nos dice que antes de que lleguemos a la gloria tenemos que librar muchas batallas en esta vida. Estamos en una guerra. Es lo que nos dice de entrada esto. Armaos con el mismo pensamiento. Armaos con un pensamiento. Pero de entrada estamos en una guerra, en una batalla. ¿Sí? Es lo primero que nos dice. Pablo nos dijo allá en Romanos 5:1, te lo leo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como vimos, Cristo por medio de su muerte de cruz nos reconcilia con Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, ya no. Pero el que Cristo haya ganado nuestra paz no significa que la guerra terminó, ¿sí? Lo que significa es que pasamos de ser enemigos de Dios a ser ahora enemigos de ¿quién? Del mundo. Sí me estoy explicando. O sea, éramos enemigos de Dios y gloria a Dios ya no somos. Pero ahora, ¿de quién sí somos enemigos? Del mundo. De todos los enemigos de Cristo somos enemigos. Por eso es que en esta vida tenemos que seguir peleando una batalla tras otra batalla hasta el último día que Dios tenga para nosotros en esta tierra. Entonces tenemos que armarnos con este pensamiento. Estamos ¿qué? En una guerra. Pero vean ustedes, nuestra defensa va a ser un pensamiento, ¿cierto? Vamos a ver ahorita cuál pensamiento, pero veamos esto. Mi defensa va a ser un pensamiento, una actitud mental, una manera de pensar. Y el hecho mismo de que nuestra defensa es un pensamiento, nos dice que nuestra batalla es por la verdad de Dios. O sea, nuestra guerra es por la verdad de Dios. Y nos dice algo más, que el arma más poderosa que tiene Satanás, nuestro enemigo, es que la mentira, el engaño. Grábate esto: Satanás mintiendo mata. Satanás mintiendo mata. Mira lo que dijo Cristo, te leo ahí en Juan 8:44. Dice: Él ha sido homicida desde el principio, asesino. Pero ve qué interesante, cómo liga Cristo el homicidio con la mentira en Satanás. Dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ves cómo Cristo asocia el que Satanás sea homicida, asesino, con el que sea padre de mentira. ¿Por qué? Porque Satanás mintiendo mata. Eso fue lo que él hizo en Edén. Y es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Dios? Que lo vimos en la mañana. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué le dijo el Señor? De todo árbol del huerto podrás comer, pero de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y llega la serpiente, ¿y qué le dice a Eva? No moriréis. ¿Ven? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la mujer? Cree en la mentira, come, ¿y qué? Entró la muerte.
Entonces, por eso es que Jesús liga que Satanás sea un homicida con que sea un mentiroso. Porque por medio de una mentira, él hizo que la muerte entrara ¿dónde? En el mundo. Y eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy. O sea, el trabajo de nuestro adversario es impedir que las personas conozcan la verdad. O el trabajo es manipular la verdad de tal forma que suene una media verdad, pero que finalmente sea engañosa. Por eso, nuestra defensa, ¿cuál es? Un pensamiento. Pero un pensamiento que va a estar arraigado ¿en qué? En la palabra de Dios. Que va a estar enraizado en la verdad de Dios. Amén. Es lo que dice. O sea, la palabra de Dios es nuestra arma de guerra en esta batalla espiritual. En la batalla contra el error que Satanás mete desde el principio y lo sigue haciendo. Ahora sí veamos cuál es esa verdad con la que tenemos que armarnos. La verdad está en la segunda parte de este verso 1, justamente que dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya les dije que esto aplica tanto para Cristo como para quienes, para nosotros. Y vean, refiriéndose a Cristo, esto no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio. Dice, Cristo terminó, Cristo venció el pecado y menciona los padecimientos. Cuando aquí menciona los padecimientos se refiere a los padecimientos de Cristo en vida, pero que culminan ¿con qué? Con su muerte de cruz. Él ahí lleva la condenación por todos ¿qué? Nuestros pecados. ¿Qué es eso si no es que el Evangelio? El Evangelio, ¿sí? Pero eso es refiriéndose a Cristo. Y refiriéndose a nosotros los creyentes es ver lo que Cristo logró para nosotros precisamente por su muerte de cruz. O sea, nosotros por la fe también hemos vencido ya el pecado. Pero ahorita me dices, ¿pero cómo lo hemos vencido si hoy ya pequé varias veces? Y en la semana, y etcétera. Bueno, lo hemos vencido en el sentido de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Es un rey que está destronado. Y ese es el pensamiento con el que nos tenemos que armar. O sea, sí, sigo en la carne, sí, sigo pecando, pero el pecado ya no me domina. Ya no me domina. ¿Verdad? Caeré en pecado, 7 veces caeré al gusto, pero 7 veces que se levantará. O sea, saldré, pero no por mis fuerzas, sino ¿por qué? Por lo que Cristo ya hizo. Amén. Ese es el punto, por eso le dije, imperativo, indicativo. ¿Y qué ha hecho Cristo con nosotros? Todo, todo. ¿Quién nos compró con su sangre? Todo. ¿Qué nos ha dado Cristo? Todo. O sea, nos quita el corazón de piedra, de lo que hemos visto, corazón de carne, escribe su ley en nosotros, su Espíritu Santo lo envía para que more en nosotros, nos guía su palabra, tenemos su palabra, tenemos todo. Armémonos con ese pensamiento, ¿sí? Para ganar esta batalla contra el error. Y específicamente con respecto al pecado, el pensamiento es: el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y eso nos lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 6, del 10 al 13, por favor. Romanos 6, del verso 10 al verso 13. ¿Están ahí? Dice, lo leo, dice: porque en cuanto murió, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, al pecado murió una vez por todas. Ahí en la cruz Él carga la condenación por el pecado de todos aquellos que vino, ¿qué? A salvar. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, los que estamos unidos a Cristo por la fe, considerados muertos al pecado. O sea, tú ya estás muerto al pecado. En Cristo ya moriste al pecado. Pero dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no más. En la vida vieja el pecado reinaba sobre nosotros. Nos tenía esclavizados, subyugados. No hacíamos otra cosa más lo que Él nos mandaba. ¿Y qué nos mandaba? Pecar. Pero ¿qué dice? Ya no más. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ese deseo intenso por pecar, que me lleva a pecar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, nuestros cuerpos, al pecado, como instrumentos de iniquidad, ya no más, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos.
Digo que es precioso el Evangelio. O sea, estábamos en ese montón de valle de huesos secos. Ahí estábamos nosotros. Pero el Señor de ahí nos sacó. Estábamos muertos y nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces dice, ya somos vivos de entre los muertos. Y nuestros miembros, se habla de nuestros cuerpos, mis manos, mis ojos, mi boca, ahora son instrumentos de justicia, de santidad, para obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, considérate, tú ya estás muerto al pecado. Ok, el pecado sigue en mí, sí, o sea, el dominio no se ha ido por completo, pero ya no reina en mí, ese es el punto. Y mira, si te preguntas, ¿por qué a Dios le plació dejarnos en esta lucha con el pecado? ¿Sabes cuál es la respuesta? Para que anhelemos que Cristo venga pronto. No sé si eso te provoca. O sea, cuando a veces caemos y estamos ahí, Señor, ya ven, ya líbrame de este cuerpo de muerte. Pero, pues, que sea tu voluntad y no la nuestra. Pero por eso lo dice el Señor. O sea, para que anhelemos. Pero también ahorita platicaba un poquito con mi esposa, así me recordaba esto. Pero el mismo hecho de que sintamos este anhelo, este dolor, a veces este fracaso, eso es una prueba de que estamos vivos, mis hermanos. El muerto no siente. El muerto peca y no siente. Nosotros, gracias a Dios, estamos vivos. Una evidencia que estoy vivo es que cuando peco me duele, ya no quiero, o sea, sigo cayendo en pecado. Pero entonces ahí me armo con el pensamiento que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, por lo que Cristo hizo en mi vida. Y le ruego nuevamente por su misericordia en mi vida. Voy a su palabra, le pido en oración, ayúdame. Voy con otros hermanos, procuro estar con otros hermanos, no lo sé. Pero el pecado ya no reina en mí, Simón Kistemacher dice en su comentario de 1 de Pedro lo siguiente. Dice, el seguidor de Cristo ha abandonado una vida de pecado, porque el poder dominador del pecado ha sido quebrantado. Y aunque sea incapaz de vivir una vida perfecta, el creyente ha quedado libre del dominio del pecado. Ese es el pensamiento con el que nos debemos armar. Y como ya dije, el pecado sigue morando en nosotros, la carne sigue morando en mí. Y el pecado a mí me sigue haciendo la guerra como lo hacía antes de que llegara Cristo a mi vida. O sea, sigue igual de impetuoso contra mí. O sea, y el hecho de que una vez fui esclavo del pecado, muchas veces estamos tentados a obedecerle al pecado. Pero tenemos que armarnos con este pensamiento. La autoridad del pecado sobre nosotros ya ha sido destruida. Ya estamos muertos en Cristo. Amén. El creyente ha muerto al pecado y ha resucitado juntamente con Cristo para andar en nueva vida. Eso es el pensamiento. Armaos con este pensamiento. Ya no tengo que obedecer al pecado. Ahora puedo obedecer a Dios. Ahora me deleito en obedecer a Dios. Ahora me trae gozo obedecer a Dios. Ese es el pensamiento, mis hermanos. Cristo venció. Amén. Y porque estamos unidos a Cristo por la fe, con Cristo hemos vencido. Con Cristo hemos vencido. Entonces, venceremos porque Cristo venció. Punto 1. Ya entendimos cuál es el mandato. Armarnos con un pensamiento, con cual el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Punto número 2. Vamos a ver el propósito del mandato. O sea, ¿para qué armarnos con este pensamiento? Y la respuesta está en el versículo 2. Primera de Pedro 4, 2. ¿Qué dice? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí tenemos un gran contraste entre dos estilos de vida que no pueden vivir juntos, ya no pueden caminar juntos. Un estilo de vida es la vida miserable de aquel que sigue controlado por sus pasiones pecaminosas, de aquel que sigue bajo la esclavitud del pecado. Es el contraste. Y el otro representa la vida de aquel que ha sido libertado por Cristo, del que ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Vean, vemos el contraste. Para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, y aquí se refiere a los días que nos queden.
Algunos comentaristas dicen, esto se refiere a los últimos días. Y decimos, sí, pero ya estamos en los últimos días. Amén. Entonces se refiere al tiempo que te quede en la carne de hoy hasta que el Señor venga o hasta que duermas. Eso se refiere. Sí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para ya no vivir conforme a lo que ya vivimos, conforme a las concupiscencias, a las pecaminosas de los hombres, sino que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios. Para eso nos vamos a armar con ese pensamiento, para vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Amén. Y mira, hermano, así como a veces ese dolor por el pecado es una evidencia de que estamos en Cristo y que estamos vivos, definitivamente también la obediencia de corazón, desde luego, nos da mucha esperanza, porque ahí vemos evidencia en mi vida de la obra de Cristo, justamente en mi corazón. O sea, cada vez que tú obedezcas y sepas, solo estoy obedeciendo por la obra de Cristo en mi vida, eso te tiene que dar mucha esperanza, mucha esperanza. Y en nuestra vida la obediencia tiene que dominar a esos valles de pecado. O sea, eso tiene que darse en nuestra vida, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedro nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y algo muy similar nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, 17 al 19. Vayamos ahí, mis hermanos, por favor. Son ideas muy similares que nos dejan ambos apóstoles, Pedro y Pablo. Dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los que no tienen a Cristo, que ya no andéis, que tu modo de caminar en la vida ya no sea como el de ellos, porque ellos, dice, andan en la vanidad de su mente. Vean, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso éramos nosotros, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, lo que mueve a un incrédulo, alguien sin Cristo, son sus propias pasiones pecaminosas. Sus mentes, ¿cómo están? Entenebrecidas. Dice, tienen entendimiento entenebrecido. Están tan engañados que ellos creen que darle rienda suelta al pecado, eso es la libertad. Eso es la libertad. A eso le llaman libertad. Pero nosotros sabemos que la verdadera libertad, ¿qué es? Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Esos, los incrédulos, y eso éramos nosotros, solo pueden seguir su instinto pecaminoso. O sea, ellos de forma natural mienten a otros, de forma natural. A mí me da mucho coraje cuando me mienten, y hermanos, no quiero ponerme aquí como muy santo, o sea, no, pero cuando sé que me están mintiendo, y sé, hasta que él sabe que yo sé que me está mintiendo, o sea, da coraje, o sea, ¿por qué mientes? Di la verdad, ¿no? Pero bueno, para ellos es natural. Nosotros seguimos mintiendo, sí, seguramente sí, pero ya no practicamos la mentira. Es bien distinto. Ellos de forma natural se enredan con la mujer de otro, es natural. Hasta se jactan de eso. Yo le digo por compañeros de allá de otras empresas, dueños, se jactan de eso. Que ya casi no tengo contacto con ninguno de ellos, solo con uno. Pero ellos no perdonan, no respetan la autoridad. En verdad, o sea, veo con ciertos, ¿cómo decir?, de negocios allá, solo están buscando cómo evadir impuestos y cómo si la ley dice, pone esta norma para tratamiento de agua en tu empresa, están viendo cómo no ponerla. Es increíble cómo tienden a eso, a no ser obedientes a la autoridad, a no tener contentamiento. Pero eso ellos le llaman vida, porque según ellos hacen lo que hacen en libertad. No, están en esclavitud con el pecado. Nuestra verdadera libertad es obedecer a Cristo. Eso lo hemos dicho y vamos a grabárnoslo, ¿verdad? Por eso la verdadera libertad la viviremos allá en la gloria. Allá obedeceremos perfectamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo ya nos ha libertado. Ya tenemos pedazos de cielo aquí, aunque allá lo tendremos completamente. Pero cuando obedecemos a Cristo decimos, gracias, Señor. Eso nos da gozo. Amén, nos da gozo. Entonces nosotros ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir.
de una mentira en la que vivíamos, del error en el que vivíamos. Y cierto, o sea, no somos lo que queremos ser hoy, no lo somos. Yo quisiera ya no tener ciertos pecados, pero doy gracias a Dios porque muchos de ellos ya el Señor ya los ha quitado de mi vida. O sea, todos podemos decir, no soy lo que quiero ser, pero no soy lo que era antes respecto al pecado, por la obra de Cristo en mi vida. Amén. Entonces, leamos de nuevo 1 Pedro 4:2. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y cuando dice aquí Pedro que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, se refiere a un estilo de vida. O sea, no es solamente el domingo, no es solamente aquí en este tiempo juntos. No, es un estilo de vida, en cualquier parte en la que yo me desenvuelva, en donde estemos, trabajo, escuela, casa, donde sea, viajando, un estilo de vida. Ve, el estilo de vida es el estilo de vida que debemos de vivir es que la voluntad de Dios es mi ley. Ese es mi estilo de vida, ese debe ser mi estilo de vida si soy un hijo de Dios. La voluntad de Dios es mi ley, su palabra santa, esa es mi regla, esa es mi norma, ese es mi estilo de vida. La vida de nuestro Señor Jesucristo es mi ejemplo. Estamos siguiendo que sus mismas pisadas. Ese es mi estilo de vida. Mi estilo de vida es que el Espíritu Santo ahora guía mis acciones. Ese es mi estilo de vida. Y lo guía llevándome a la verdad de la palabra de Dios y ayudándome a ser obediente a la palabra de Dios. Ese es mi estilo de vida, ser guiado por la palabra de Dios. Y regresamos al mismo pensamiento, armarnos con el pensamiento que sale ¿de dónde? De la palabra de Dios. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios, y gracias a Dios lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Amén. Y por todo lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, Él ya nos ha dado todo. Entonces, ya hemos visto ahorita el indicativo para obedecer el mandato. ¿Cuál es? La obra de Cristo en nosotros. Su victoria sobre el pecado es nuestra victoria. Venceremos porque Cristo venció. Eso ya lo vimos. Y vimos como primer punto un mandato. ¿Cuál fue? Armarnos con un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ármate con ese pensamiento cuando estés ahí atorado en ese pecado. Y ruega por la gracia del Señor que te saque pronto de ahí. Vimos como segundo punto el propósito del mandato. Para yo no seguir viviendo conforme a los deseos pecaminosos de los hombres, de esos hombres sin Cristo, de esos hombres que corren sin freno tras el pecado, sino para vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios es donde su palabra es mi regla, donde mi ejemplo es Cristo, donde su Espíritu me guía a la verdad de su palabra. Que el Señor nos guíe cada vez más vivir así, un estilo de vida. No es de domingos, es un estilo de vida, el día a día donde me desenvuelva. Vamos a ver ahora en tercer y último lugar 3 motivos que Pedro nos da para obedecer el mandato. Y este es el punto más largo, mis hermanos. Normalmente el punto más largo queda al principio, ahora quedó al final. 3 motivos para obedecer el mandato. El primer motivo que Pedro nos da a sus lectores originales y obviamente a nosotros para obedecer el mandato es que ya tuvimos suficiente de esa vida que se caracteriza por ser esclavos del pecado. Es el primer motivo que nos da. Mira, ve 1 de Pedro 4:3, que dice: baste ya, pero ve, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí describe lo que a los gentiles de ese tiempo les agradaba: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Quizá ninguna de estas cosas nos caractericen a todos. Yo cuando estudiaba el pasaje, recordaba mi vida vieja de donde el Señor me sacó, y muchas de estas cosas a mí me caracterizaban, mis hermanos. Y le doy gracias al Señor. Y me llevó a una reflexión que ahorita les voy a compartir. Entonces la mayoría de estos lectores eran gentiles. O sea, gentiles me refiero a que no eran judíos. ¿Cómo lo hemos visto? ¿Verdad? O sea, se le escribe a estas iglesias de Asia Menor. O sea, ellos venían del mundo pagano, así como todos nosotros venimos del mundo pagano, ¿sí? Y muchos de ellos, de estos gentiles que ahora son cristianos, habían estado inmersos en este estilo de vida tan deprimente y pecaminoso que Pedro
describe. Ahora aquí dice Pedro, andando. Mira, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando. Esa palabra andando significa viajar de un sitio a otro, en el griego. Viajar de un sitio a otro. Y describe la forma como una persona se conduce en la vida, de cómo una persona viaja de un sitio al otro, cómo se conduce en la vida. Pero aquí en este pasaje describe la avidez con que las personas viajaban de un pecado a otro pecado. A eso se refiere. Andando. O sea, cómo las personas viajaban de un pecado, pero para ir a otro pecado. Esos son sus viajes. Esos eran nuestros viajes, hermanos. Esa era su forma de andar por la vida. Ese era el estilo de vida que los caracterizaba antes de venir a Cristo. Y aquí Pablo menciona 6 pecados particulares. Ahora recuerdo cuando preparaba yo este texto hace un año para darlo en Guadalajara, me decía Ana, me acuerdo que me dijo, oye, esto es porque, es decir, Pedro quiere traer condenación sobre nosotros. No quiere traer condenación sobre nosotros. Pero baste ya, o sea, nos dice, de esto ya tuviste suficiente. Repito, quizás no todos nos describa, pero muchos de ellos sí nos describen y decimos, sí, Señor, baste ya. Ahora, quizás hay personas que Dios las alcanzó muy chiquitos y digan, pero pues yo ni tiempo tuve de pasar por esas cosas. Bueno, pues ni extrañes esto. Dios te libró de todo eso. Y también para ti hay una aplicación, y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver brevemente estos pecados. ¿Por qué? Porque están aquí en la palabra de Dios y los tenemos que revisar. En primer lugar, Pedro dice que ellos andaban en lascivias. Esta palabra lascivia, eso denota excesos de todo tipo, desenfrenos. ¿Sí? O sea, una conducta sin ninguna restricción moral, sin ningún freno. O sea, así vivían ustedes, en desenfrenos, en lascivias. En segundo lugar, Pedro menciona concupiscencias. Y ya dije, o sea, estas son bajas pasiones. O sea, inclinaciones intensos para pecar. Pero aquí el énfasis en este texto son pecados de tipo sexual. O sea, andaban en desenfrenos y en concupiscencias, entregados a placeres impuros de tipo sexual. En tercer lugar, Pedro nos dice que andaban en embriagueces. O sea, rebosando en vino, en borracheras, es lo que nos dice, en borracheras. Pero todo esto se une. O sea, un estilo de vida sin restricción moral, de borracho. Entonces, pues me entrego a cosas que no convienen, hago tonterías. Es donde yo decía, este era yo. Pero gracias al Señor que todo misericordia de mí. ¿No? Dice orgías. Aquí en esta parte sí no se refiere a lo que nosotros entendemos como orgías. O sea, más bien se refiere a reuniones, fiestas públicas. O sea, fiestas donde nuevamente había todo ese enfreno, incluido también que sexuales. Pero no es lo que conocemos, pero se refiere a todo esto, o sea, todo lo que está englobando esto. En quinto lugar, Pedro habla de disipación. Y de nuevo, aquí esta palabra disipación literalmente significa fiestas sociales de bebidas. O sea, hace parrandas. Parrandas. O sea, todo tipo de celebraciones donde había de todo. Mira, en fin, pero no había restricción moral. Había alcohol. O sea, le daban rienda suelta a sus pasiones. Todo esto es una orgía, pero me entienden. O sea, toda una fiesta. Dándole culto al cuerpo sin desenfreno. Y finalmente Pablo dice abominables idolatrías. Y ya sabemos qué es una idolatría: adorar cualquier dios fuera del Dios verdadero. Aquí se refiere a adorarnos a nosotros mismos. O sea, darle rienda suelta a mi placer, en parrandas y desenfrenos. Y con esto resume todo lo anterior. Todo se deriva de una idolatría, de negar al Dios vivo y verdadero y vivir para mí. De nuevo, este estilo de vida describe a los lectores originales de la carta de Pedro. Y le está diciendo, basta ya, basta ya. Ya tuviste suficiente de eso. Y algunos digan, bueno, pero yo no vivía así. Pero aquí viene la reflexión. Mira, piensa tú, vivir en ese estilo de vida, que quizás algunos de aquí lo vivieron, ¿cuánto tiempo tomó de tu vida eso? ¿Cuánto tiempo de tu vida se fue por el caño? Porque no se fue a otro lado.
¿Cuántas energías? ¿Cuánto dinero te gastaste cuando andabas en eso? ¿Cuánto de tus pensamientos se iba en eso? Entonces lo que te dice, eso ya tomó mucho de tu vida. Basta ya. Y repito, si Cristo te llegó a ti estando joven, gracias a Dios porque te rescató de todo esto, de que tiraras tu vida al caño. Pero en Cristo somos nuevas criaturas y gracias a Dios por eso. Y tenemos que decir todos nosotros, el pecado en mi vida, de esa vida vieja, ya fue suficiente. O sea, basta ya de eso. Ayúdame, Señor, ya. Gloria a ti porque me sacaste de ahí. Ya mucho de mi vida se fue por ese caño. Mucho. De mi dinero, de mis pensamientos, de mis recursos. Mucho de mi vida se fue por ahí. Pero Pedro nos dice, basta ya. Eso ya fue suficiente. Este es un motivo que Pedro nos deja ¿para qué? Para vivir mortificando el pecado, para vivir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Para armarnos con el pensamiento de que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Es un motivo. El segundo motivo es saber que Cristo nos salvó de su propio juicio. ¿Sabe? Cristo nos salvó del juicio de Cristo. Leamos 1 Pedro 4:4. Dice, a estos les parece, y se refiere a quiénes, a estos gentiles que siguen sin Cristo, viviendo en qué, en disoluciones, en lascivias, en estos pecados. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces mira, ahora te pasó, yo creo, en tu vida, a mí me pasó. O sea, yo andaba en desenfreno con ciertos amigos de parranda y después dije, ya no, gracias a Dios. Y decían, pues ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó a este? Y me ultrajaban, o sea, me insultaban, de las formas que fueran, hasta las que podemos decir, aleluyos y esas cosas, hasta otro tipo de insultos. Y finalmente esas amistades se fueron, gracias a Dios. pero se extrañan, ¿sí o no? Se extrañan. Y se siguen extrañando, hermanos, pero saben que, como ya gracias a Dios, si Dios en su gracia vivimos un cierto estilo de vida, a veces no notamos la extrañeza que les da a ellos. Pero nos siguen viendo como raritos. Se los aseguro. Cuando estamos en fiestas familiares donde la mayoría son incrédulos, nos ven como raritos. Hasta nuestros chistes, que nos dan mucha gracia a nosotros, a ellos se les hacen... ¿Sí o no? O sea, les sigue extrañando esto. Pero ¿qué? Dice, esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan y os insultan. Pero ve que dice el verso 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, un segundo motivo para obedecer es que Cristo, Él vino para llevarnos a Dios. Amén. Lo que aprendimos. Él hizo todo lo necesario para llegar a la gloria. Pero ahora tenemos que ver que Él vino para salvarnos de su propio juicio. Qué amoroso Redentor. Y Él vino dando su vida, muriendo por nosotros. Qué gran diferencia entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En su primera venida Él vino como un siervo sufriente. Él sufrió, murió para llevarnos a Dios. Pero en esa segunda venida Él vendrá como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él juzgará a todos aquellos que a Él lo juzgaron. Qué tremendo, o sea, yo lo veo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y se refiere al Dios vivo, al Señor Jesucristo. Aquellos que con mentiras en ese juicio espurio lo condenan, si no se arrepintieron, imagínense el juicio que les espera a ellos. Hubo algunos que lo abofeteaban ahí mismo en el juicio. Si ese no se arrepintió, imagínate, al estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores,
diciendo, yo lo abofeteé, y recibiendo el juicio. Tremendo. Tremendo. Pues a ellos que hoy se extrañan de que nosotros ya no corramos en ese desenfreno, ellos rendirán cuentas al que está preparado para traer juicio a los vivos y a los muertos. A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Ese es el segundo motivo para caminar en santidad. Que quien va a traer juicio es quien nos ha librado de su propio juicio. Y yo no sé si aquí hay alguien que aún no conoce al Señor Jesucristo. Alguien que si muere hoy, porque puedes morir hoy, no está seguro de que yo voy a abrir mis ojos para estar en la presencia de Cristo. Si no estás seguro, arrepiéntete hoy. Ese juicio es inevitable. Cristo ya vino para traer salvación. Ya hizo todo lo necesario para llevarnos a Dios. Él es un tiempo, dice Pedro en su segunda epístola, ¿verdad? Mas Dios no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de la segunda venida de Cristo. Dice, pero es paciente para con nosotros. Ese nosotros para los escogidos de Dios. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es un tiempo de mucha gracia. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Cree en Él. Cree solo en Él. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Nada. Solo confiar en nuestro Señor Jesucristo. Veamos la tercera motivación para seguir perseverando a pesar de las dificultades que vamos a encontrar en nuestro camino a la gloria. Y este es el texto, 1 Pedro 4:6. Y este es el hecho aquí, que en esta vida seremos juzgados por los impíos y quizás muramos bajo el juicio de los impíos, pero seremos hallados por Dios inocentes y viviremos para siempre. Ese es el punto de este texto. Leamos 1 Pedro 4:6, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y esta es la explicación. Y se entiende mucho mejor cuando leemos este texto en la versión, otras versiones. Aquí puse la Nueva Traducción Viviente. Te lo voy a leer en esta versión y vamos a entender. Dice, por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio les fue predicado cuando estaban vivos. Pero a diferencia del Evangelio que les fue predicado por medio de Noé, allá en los tiempos de Noé, que ellos no se arrepintieron, ahora a los que hoy están muertos se les predicó en vida, pero ellos sí fueron salvos. Esa es la diferencia aquí en este texto. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermano? ¿Tienes un familiar que haya muerto en Cristo? ¿Tú tienes un familiar que está durmiendo en Cristo? Bueno, se le predicó el Evangelio al que ahora está muerto. ¿Ya? Sí. Es decir, no sé, tu familiar, como se ha llamado, Francisco, murió hace 20 años. ¿Sabes qué? Francisco ya está muerto, pero se le predicó el Evangelio. Y cuando se le predicó el Evangelio, él llegó a nueva vida. ¿Amén? Sí, ya me siguen. Entonces, dice, la buena noticia, el Evangelio fue predicada a los que estaban vivos y en vida fueron salvos, pero ahora están muertos. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice? De que esos cuando estaban vivos, dice nuestro texto, para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, fueron juzgados en la carne, en su vida, por hombres impíos. Y los encontraron dignos de muerte. Entonces, muy seguramente está hablando de mártires, ¿verdad? Que fueron arrastrados y llevados. Acuérdense que estamos bajo el imperio romano. Se desataban unos años después de esta epístola varias persecuciones. A varios de ellos los llevaron arrastrados a los tribunales, que negaran a Cristo, y no lo negaban. ¿Y qué hacían? Morían en la hoguera o morían en el Coliseo o de formas terribles. O sea, fueron juzgados por hombres impíos en la carne cuando estaban vivos y fueron encontrados ¿qué? Culpables. Pero ellos viven en espíritu
según Dios. Por Dios fueron encontrados, ¿qué? Inocentes. ¿Por qué? Porque habían confiado en la obra de su Señor Jesucristo. Amén. Es lo que nos dice este texto. A estos mártires, cuando se les predicó el Evangelio, ellos estaban vivos. Pero a causa del juicio de los hombres, son llevados a la muerte. Cuando Pedro escribe la carta, ya están muertos, pero viven en espíritu según Dios. Amén. Eso es otro motivo. ¿Para qué? Para armarnos con el pensamiento de que el pecado ya no me domina. Pero el motivo aquí es que, sin importar el precio que tengamos que pagar, tenemos que obedecer a Dios. Y nos dice algo más: vale la pena sufrir y aún morir, si es la voluntad de Dios, como cristiano. Porque el veredicto de Dios para con nosotros es que somos, ¿qué? Justos, y viviremos para siempre. Esa es la razón que nos deja aquí el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, pues demos muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Su palabra, que la podemos abrir aquí domingo a domingo. Nuestra vida no termina aquí. No termina aquí. Nos espera una vida que es eterna. Amén. En el día del juicio ya no va a importar lo que los hombres piensen hoy de nosotros. Va a importar lo que Dios piensa de nosotros. Y Él desde hoy nos dice: inocente por la sangre de Cristo. Gracias a Dios. Perdonado. Y repito, aquellos que mueran sin Cristo, allá no tendrás ninguna excusa que darle, ninguna. Serás hallado culpable por tus propios pecados. Entonces, mis hermanos, la esclavitud del pecado sobre nosotros ya terminó. Armémonos con ese pensamiento. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dios ya nos ha dado una nueva naturaleza, capaz de resistir tentaciones, capaz de obedecer la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento. Y venceremos porque Cristo venció. Amén. Venceremos porque Cristo venció. Oremos. Gracias, Padre, porque nos dejas ver en tu palabra la victoria de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Victoria sobre el pecado. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Señor, porque éramos esos injustos, pero ahora has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque en Cristo hemos muerto al pecado y ahora vivimos para la justicia. Gracias porque ahora has puesto ese nuevo deseo en nosotros de obedecerte. Ayúdanos, Señor. Y sabemos, Señor, que en esta vida seguiremos pecando, pero en esos momentos nos haces anhelar tu regreso. Y gracias por todos los otros momentos en los que podemos obedecer tu voluntad de corazón. Es una evidencia que vamos por el camino correcto a la gloria. Y si hoy somos juzgados en la carne por impíos, sabemos que nuestro veredicto final lo tienes tú. Y para nosotros es inocente, perdonado. Nos espera una vida eterna y gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ayúdenos a armarnos bien con ese pensamiento, a entender que nuestra lucha es por la verdad que nos dejaste en tu palabra. Ayúdanos a ir más tiempo a tu palabra, a seguir siendo fieles a tu palabra, Señor. Y gracias, porque sabemos que venceremos, porque Cristo venció. Amén.